Me senté en la barra con mi amigo Tobías, celebrando lo que parecía ser un acuerdo prometedor para nuestras dos empresas. Cerramos el trato con una cerveza, bebiendo un sorbo mientras un fuerte ruido estallaba desde el otro extremo del bar. Nos preguntamos qué estaba pasando y, al volver la vista, vimos a una joven rubia en un reservado rodeada de un grupo de hombres fornidos. Parecía bastante achispada y se reía a carcajadas de algo que decía uno de los hombres. Llevaba una falda corta y una camiseta sin mangas. A pesar de su parecido con mi mujer, Dana, con su larga melena rubia y un tatuaje de una rosa en el hombro, sabía que no podía ser ella. Dana estaba en uno de sus viajes de negocios bimensuales, esta vez en Houston durante 4 días trabajando con la dirección de la fábrica. Dado sus frecuentes viajes debido a su trabajo vendiendo equipos de seguridad a fábricas de todo el país, aproveché la oportunidad para reunirme con Tobías en Oklahoma sin alterar la vida familiar. Mientras observábamos, la mujer rubia, a la que apodamos Mona, se levantó de su asiento y el grupo salió del bar. Pasó junto a nosotros. Caminaba de la mano de 2 hombres, uno negro y otro hispano. Al verme, me dirigió una mirada azul oscuro antes de que todos se rieran y salieran por la puerta. Tobías notó mi reacción y preguntó si estaba bien. Le aseguré que sí, pero no pude evitar pensar en el parecido de la rubia con Dana. Soy Bruno Carson, jefe de desarrollo de productos de Industrias Riquer en Denver, Colorado. He estado gestionando las negociaciones para un acuerdo con la empresa de Tobías para fabricar una nueva línea de controles de aire acondicionado para hogares inteligentes energéticamente eficientes. Con la creciente preocupación por el medio ambiente y un compromiso compartido con la sostenibilidad, este acuerdo beneficia a nuestras 2 empresas. La celebración de hoy marca la exitosa conclusión de estos esfuerzos. Mientras terminábamos nuestras cervezas, pedimos otra ronda. La camarera se acercó a nuestra mesa y mencioné mi curiosidad sobre la rubia. Nos dijo que la había visto por allí unas cuantas veces, siempre rodeada de un grupo de hombres. Me aconsejó no involucrarme, pero yo solo era curioso. Terminamos la noche y me dirigí a mi habitación. Intenté ponerme en contacto con Dana, pero cada llamada iba directamente al buzón de voz, lo que me pareció extraño, ya que normalmente tenía el teléfono cerca. Llamé al hotel donde se alojaba en Houston y me informaron de que se había marchado a primera hora de la mañana. Aunque no era raro que Dana tuviera que atender a varios clientes en un mismo viaje, siempre se aseguraba de informarme de cualquier cambio en sus planes de viaje. Le envié un mensaje preguntándole cómo estaba. Su respuesta fue rápida, diciendo que estaba cansada después de un largo día. Algo no cuadraba, pero decidí dejarlo pasar hasta que pudiera hablar con ella en persona. Al día siguiente, al volver a casa, la confusión se apoderó de mí. Si Dana no estaba en el hotel, ¿dónde podía estar? ¿Estaba en Houston o se había ido a otro sitio? Decidí hablarlo con ella cuando la viera. El viernes llegó puntualmente y, fiel a su palabra, Dana llegó a casa antes que yo. Su coche ya estaba en el garaje. Al subir las escaleras, me saludó el sonido del agua de la ducha. Me quité la ropa y opté por unirme a ella. Gritó cuando abrí la puerta de la ducha. Me acerqué para intentar abrazarla, pero ella retrocedió. Su reacción fue extraña y me dejó desconcertado. Dana parecía nerviosa y me pidió que la dejara terminar su ducha. Comprendiendo su reticencia a verme, salí del baño y me vestí. Bajé las escaleras, cogí una cerveza y me acomodé para ver las noticias. Unos 30 minutos más tarde, ella bajó con pantalones cortos y una camiseta, disculpándose por haber gritado. Aunque intenté actuar con normalidad, su comportamiento seguía pareciéndome extraño y no podía quitarme de la cabeza la imagen de Mona en el bar. Dana se disculpó por su reacción, pero yo estaba más preocupado por las inconsistencias en sus explicaciones. Cuando mencioné mi viaje a Oklahoma, noté preocupación en su voz, lo que incrementó mis sospechas.
Además, me informó de que su territorio se había ampliado y que estaría más tiempo de viaje, lo que significaba que apenas la vería. Aunque intenté mostrar comprensión, la realidad de apenas verla era difícil de aceptar. El fin de semana transcurrió con momentos de intimidad y actividades juntos, intentando aprovechar al máximo el tiempo antes de su próximo viaje. Sin embargo, el lunes por la mañana, justo después de que se fuera a Nueva York, sentí un dolor intenso mientras estaba en el baño de la oficina. Era un dolor que no había experimentado antes y rápidamente me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Consulté a mi médico, el Dr. Brown, quien me diagnosticó una enfermedad de transmisión. Esto me dejó devastado, ya que Dana era la única persona con la que había estado en los últimos 7 años. Me aconsejó no mantener relaciones durante 2 semanas y ver a un médico urgentemente. Con la mente nublada por la traición y la confusión, decidí investigar lo que realmente estaba ocurriendo. Llamé a mi jefe, quien comprendió mi situación y me concedió unos días libres para resolverlo. Me puse en contacto con un investigador privado para desentrañar las actividades de Dana. La necesidad de saber la verdad era imperiosa, y así, con determinación, inicié el proceso para descubrir con quién estaba realmente mi esposa y qué había estado haciendo durante sus supuestos viajes de negocios. Al llegar a la oficina de investigaciones Martínez, me recibió una recepcionista con una amplia sonrisa y me informó de que el señor Martínez estaba esperando mi llegada. Me guió hasta su despacho, situado en un moderno parque empresarial cerca de una consulta médica. Me sorprendió gratamente encontrar una habitación bien iluminada y equipada, en lugar del ambiente sombrío que había imaginado. Juan Martínez, un hombre corpulento, se levantó de su asiento y me dio la mano, presentándose con cordialidad. Me ofreció algo de beber, pero rechacé su oferta y nos sentamos a discutir mi situación. Le conté con detalle lo que estaba ocurriendo, y Martínez tomó notas atentamente. Me preguntó si ya había consultado con un abogado y mencionó que colaboraban con varios en la zona, ofreciéndose a recomendarme uno. Acepté su oferta con agradecimiento. Martínez me preguntó sobre los planes de viaje de mi esposa, Dana, y le dije que no estaba seguro de sus movimientos más recientes. Me sugirió que llamara a su oficina para obtener más información. Saqué mi teléfono y marqué el número de su despacho. Después de unos timbres, contestó su secretaria, y luego me transfirió a la asistente de mi esposa, Patricia Holder. Patricia me informó que Dana había renunciado a su trabajo hace un mes, algo que desconocía por completo. La razón de su renuncia era la posibilidad de ganar más dinero haciendo lo que le gustaba, aunque no mencionó el nombre de su nueva empresa. Agradecí la información y colgué, compartiendo los detalles con Juan Martínez. De repente, recordé que había instalado una aplicación de rastreo en el teléfono de Dana después de que lo extraviara durante un viaje anterior. Abrí la aplicación y esperé el informe de localización de su teléfono. La aplicación indicó que su teléfono estaba registrado en el hotel, aunque ella me había dicho que se alojaba en otro hotel. Esto me dejó aún más desconcertado. Compartí esta información con Martínez, quien tomó nota y reflexionó sobre la posibilidad de que Dana estuviera engañándome. Le conté sobre el encuentro con la mujer rubia que había visto en el bar con Tobías, lo que añadía una capa de complejidad al caso. Martínez me aseguró que tenían métodos para rastrear a personas en estas situaciones y mencionó que involucrar a sus asociados en Nueva York y otras ciudades conllevaría costos adicionales. Necesitaba descubrir qué estaba tramando Dana, así que envié a Juan Martínez algunas fotos de ella y esperé su respuesta. Poco después, me confirmó la recepción de las fotos y me entregó el papeleo necesario. Se aseguró de que se ocuparía del asunto de inmediato y comenzaría a supervisar sus actividades en Nueva York. Me dijo que podría tardar unos días en obtener un informe completo, pero que se pondría en contacto conmigo tan pronto como tuviera la información.
Me entregó una tarjeta de visita de Ramona Hawkins, una abogada con una reputación formidable, y me sugirió que la contactara. Me recomendó que mencionara nuestra conversación y me aseguró que le proporcionaría una copia completa de sus hallazgos. Agradecí la recomendación y concluimos nuestra reunión con un apretón de manos. Dejé los documentos con la secretaria y pagué un depósito considerable antes de salir de la oficina. Tomé la tarjeta de visita y llamé a Ramona Hawkins. Aunque no estaba disponible en ese momento, logré obtener una cita para el miércoles a las 8 de la mañana. Satisfecho con los arreglos, me dirigí a casa contemplando la posibilidad de contactar a Dana. Sin embargo, decidí no hacerlo. Ella siempre me llamaba cuando terminaba sus tareas diarias, así que preferí mantener la farsa y hacerle creer que no sospechaba nada. Decidí investigar más a fondo y examinar los documentos que Dana guardaba en el cajón de su escritorio. La cerradura del escritorio tenía 2 llaves, una en su posesión y la otra en la mía. Aunque invadir su privacidad nunca había sido mi intención, su traición cambió mi perspectiva. Al abrir el cajón, me encontré con carpetas meticulosamente ordenadas. No pude evitar admirar su habilidad organizativa, un rasgo que siempre había valorado en ella. Mientras revisaba las carpetas, encontré una que contenía extractos bancarios de un banco desconocido para mí. Recordé que Dana había tenido una cuenta separada cuando nos casamos, pero supuse que la había cerrado cuando creamos una cuenta conjunta. Evidentemente, no lo había hecho. Algunos extractos databan de al menos un año antes de nuestro matrimonio, y el último, fechado hace poco más de 3 semanas, mostraba un saldo superior a $500,000. Al revisar los extractos, observé depósitos considerables de una empresa llamada Stanford Enterprises, de la cual no tenía conocimiento. También había retiros para artículos suntuarios como ropa de alta gama, joyas, pelucas, estancias en hoteles y billetes de avión. Uno de esos billetes era para un vuelo de ida y vuelta de Houston a Oklahoma City, comprado pocos días antes de mi encuentro con Tobias. Me pregunté si la mujer que había visto en el bar se hacía pasar por Dana. Continué revisando los documentos y encontré 3 pagos a clínicas de paternidad deseada, realizados aproximadamente un año después de nuestro matrimonio y en intervalos de 1 y 2 años. También descubrí recibos de varios profesionales médicos y clínicas, incluyendo un recibo del médico que había visitado justo antes de su reciente viaje. Según los registros, había sido tratada por gonorrea. Además, había recibos de 3 clínicas diferentes por procedimientos de dilatación y curetaje. No necesitaba investigar más para entender su propósito. Dana se había sometido al menos a 3 pérdidas de hijos sin informarme, ni siquiera revelando sus embarazos. Sentí un golpe en el estómago al procesar toda esta información. Además, encontré formularios fiscales de hace 3 años. Dana había insistido en que presentáramos declaraciones de impuestos por separado, alegando que sus primas y comisiones podrían elevar nuestro nivel impositivo. Aunque discutimos al respecto, finalmente accedí. Ahora la verdad detrás de su insistencia se hacía evidente. Su declaración insinuaba que ganaba mucho más de lo que decía y mostraba transferencias de Stanford Enterprises, la última de las cuales indicaba un ingreso considerable en su cuenta. Otra carpeta contenía información crucial, formularios de consentimiento firmados y un contrato entre Dana y Stanford Enterprises. Aunque no entendí toda la jerga jurídica, capté la esencia del documento. Dana había aceptado protagonizar al menos 5 películas para adultos al año durante 5 años. El contrato, notariado y fechado hace más de 3 años, llevaba las firmas de Dana y Harold Stanford, presidente y director ejecutivo de Stanford Enterprises. El impacto de estos descubrimientos era devastador. Dana no solo me había traicionado con su infidelidad, sino que también había llevado una doble vida que jamás hubiera imaginado. Ahora, con todas las piezas del rompecabezas en su lugar, estaba decidido a confrontarla y desentrañar toda la verdad.
Copié las carpetas y reuní los documentos en una nueva carpeta destinada al abogado. Escaneé los papeles más comprometedores en un archivo PDF y los guardé en una memoria USB, planificando enviárselos a Juan por correo electrónico. Después de devolver todo a su cajón y asegurarlo, sentí que había reunido pruebas suficientes. Sin embargo, necesitaba contexto. ¿Me había sido infiel durante todo nuestro matrimonio? ¿De dónde provenía esta entrada de dinero? Sin acceso a sus correos electrónicos ni a sus mensajes de texto, me encontraba en desventaja. Envié los archivos a Juan y le llamé por teléfono para informarle. Juan expresó su gratitud y prometió seguir examinando la información. Me dirigí al dormitorio principal y exploré su vestidor. Normalmente respetaba su privacidad, pero decidí investigar su armario. Entre varias bolsas con atuendos reveladores más propios de clubes nocturnos, encontré un par de pelucas, una de ellas parecida a la que vi en Oklahoma. Además, había lentes de contacto cosméticas, aunque Dana no solía usar gafas ni lentillas. Me topé con un pequeño librito que contenía tatuajes temporales. Uno de ellos se parecía a la rosa que vi en una mujer en Oklahoma. Reflexioné sobre hasta dónde estaba dispuesta a llegar Dana para engañarme. Continuando mi búsqueda, encontré una caja escondida en un rincón que contenía juguetes de placer. En una ocasión expresé mi deseo de que los usara, pero ella rechazó la idea por considerarla perversa. En el fondo de la caja, descubrí un DVD en una caja de plástico con la etiqueta en rotulador negro. ¿Qué demonios?, pensé. Bajé las escaleras, introduje el DVD en el reproductor y encendí la televisión. La pantalla mostraba una habitación poco iluminada con un estrecho banco tapizado. Un sello con la fecha en la esquina inferior derecha indicaba que el video se había grabado unos 3 años antes. Cuando el banco se iluminó, Dana se acercó con un vestido corto y una larga peluca roja, presumiblemente para ocultar su identidad. De fondo, una áspera voz masculina le indicó que se desvistiera. Se desabrochó el vestido, se quitó los tirantes de los hombros y dejó que la prenda cayera al suelo, dejándose al descubierto. Un hombre vestido con una toalla se acercó y la escrutó como si fuera una mercancía. «Veo que estás casada», comentó, levantándole la mano izquierda para revelar los anillos que le había colocado en el dedo. «¿Cuándo nos casamos?» «Sí, señor, estoy casada», afirmó ella. El hombre le preguntó además si su marido sabía a qué se dedicaba y ella contestó que sí. El hombre continuó, preguntándole si le parecía bien y Dana asintió, respondiendo que sí. Me sorprendió y desolado, lloré y grité. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿A nosotros? En ese momento, me di cuenta de que todo el amor que sentía por ella había desaparecido, sustituido por un odio ardiente. La quería fuera de mi vida para siempre. Necesitando escapar, me limpié y me dirigí a un bar y parrilla que frecuentaba. Pedí una cerveza y una hamburguesa y me senté a reflexionar sobre lo que había ido mal en mi matrimonio. Me devané los sesos tratando de discernir qué había hecho yo para llevar a Dana a tales acciones. Siempre la había tratado con amabilidad y respeto, colmándola de amor desde el momento en que nos conocimos. A menudo la sorprendía con flores o tarjetas para expresarle mi amor. Creía que teníamos una vida íntima satisfactoria. Yo estaba satisfecho y ella también parecía estarlo. Nunca se me pasó por la cabeza engañarla. Nunca traicionaría su confianza de esa manera. Entonces, ¿por qué está haciendo esto? Terminé mi hamburguesa y miré la hora. Eran las 4 de la mañana. Tuve una idea y llamé a la oficina de Ramona Hawkins. Con lo que había descubierto, sabía que no podía esperar más para iniciar el proceso de divorcio. Después de hablar con la secretaria, conseguí una cita para el día siguiente a las 8 de la mañana, lo cual fue un alivio. Poco después de esta llamada, sonó mi teléfono. Era Dana. Dudé en contestar, pero finalmente lo hice.
Dana parecía sorprendida por mi tono seco y se mostró preocupada por mi estado. Le confesé que había tenido un día duro y que no me sentía bien. Ella, por su parte, me informó que estaba ocupada con clientes en Nueva York y que las cosas iban bien con su trabajo. Agradecí la actualización y, tras una breve conversación, colgamos. Me pregunté si se había dado cuenta de que no le había dicho te quiero. Sin embargo, ya no me importaban sus sentimientos hacia mí. Terminé mi hamburguesa y volví a casa, donde me tumbé en el sofá a ver la tele hasta quedarme dormido. A la mañana siguiente, me levanté temprano, preparé café, me duché, me vestí y reuní todos los documentos necesarios para reunirme con Ramona. Llegué unos minutos antes de las 8 y me hicieron pasar. Ramona se levantó de su asiento y me saludó. Le conté toda la información que tenía y coloqué sobre su mesa una abultada carpeta con las pruebas que había reunido hasta entonces. Ramona examinó cuidadosamente el contenido y sus ojos se abrieron de par en par al revisar los documentos. Después de leerlo todo, dejó la carpeta a un lado y volvió su atención hacia mí. Me preguntó cuáles eran mis objetivos en este asunto. Le dije claramente que quería a Dana fuera de mi vida, conservar mi casa, mi pensión, mis ingresos y todos mis bienes. Ramona observó que, aunque Dana parecía haber ganado considerablemente más que yo, no preveía problemas significativos con la manutención del cónyuge. Añadió que en nuestro estado se podían emprender acciones legales basadas en la infidelidad, lo que la mayoría de los jueces tenían en cuenta a la hora de dividir los bienes. Ramona consultaría con Juan, evaluaría las pruebas y diseñaría una estrategia. Me pidió que evitara tomar decisiones precipitadas y me dio su tarjeta de visita con su número de teléfono móvil personal y una hoja de instrucciones. Concluimos la reunión y salí del despacho, deteniéndome en el mostrador de la secretaria para liquidar el anticipo. Los 2 días siguientes transcurrieron sin incidentes. Mi rutina no cambió: levantarme, trabajar, volver a casa, comer, dormir. Aunque mi jefe me ofreció tiempo libre, prefería mantenerme activo en lugar de holgazanear en casa. El jueves por la tarde, Ramona llamó y solicitó una reunión con Juan y ella en su despacho a la mañana siguiente. Acepté e informé a mi jefe, quien me concedió el viernes libre. Esa misma tarde, Dana me llamó por teléfono. Solo quería informarme de que todo iba según lo previsto y que estaría de vuelta en casa el domingo por la tarde. Me dijo que llegaría sobre la 1 y que tomaría un taxi desde el aeropuerto. Le aseguré que la estaría esperando y que podríamos celebrar su regreso. Me despedí con una sonrisa, sabiendo que alguien se llevaría una sorpresa. Al día siguiente llegué a la oficina de Ramona con unos minutos de antelación y me condujeron a una sala de conferencias. Intercambié apretones de manos con Juan y Ramona y me presentaron a 2 hombres con trajes oscuros, el agente Simón y el agente especial Julio del FBI. Ramona me explicó que la implicación del FBI se debía a la magnitud y gravedad del caso. Mientras nos sentábamos, Ramona presentó los papeles del divorcio y me informó de que se habían presentado en el juzgado el día anterior. Ella mencionó que Dana regresaría el domingo y que Juan, quien también era notario, se encargaría de que firmara los documentos. Juan, luego, sacó una carpeta gruesa y una pila de DVD, explicando que era su informe final. Me mostró una foto de Harold Stanford, un hombre desaliñado y jefe de una cadena nacional de clubes de striptease, además de estar involucrado en el negocio del cine para adultos. Juan explicó que Stanford había fundado un club exclusivo para hombres que se reunían para fiestas salvajes, reclutando chicas locales. Dana había estado involucrada en estas actividades durante al menos 5 años, usando sus viajes de trabajo como coartada. Juan reveló que Dana se disfrazaba con pelucas, tatuajes temporales y lentes de contacto cosméticas para ocultar su identidad. Hace 3 años, Stanford había comenzado a filmar las actividades del grupo y Dana había firmado un contrato indefinido para realizar 5 vídeos al año.
Stanford subía extractos de estos vídeos a sitios web para adultos, y los clips habían cosechado cientos de miles de visitas y descargas. Hace un mes, Dana había sido contratada a tiempo completo para actuar y reclutar a otras mujeres. El agente especial Julio explicó que el FBI estaba investigando un caso similar al de una secta local de hace unos años y que sospechaban que Dana y Stanford estaban involucrados en algo parecido. Me pidieron cooperación, a lo cual accedí de inmediato, dispuesto a ayudar en lo que fuera necesario. Deliberamos sobre la estrategia durante una hora, definiendo un curso de acción para el domingo. Finalmente, nos despedimos y los vi partir. Ramona me expresó su simpatía, admitiendo que nunca había enfrentado una situación tan extraordinaria. Me quedé reflexionando sobre cómo había sido engañado durante tanto tiempo y me sentí como un completo idiota. Ramona sacó una tarjeta de visita de su maletín y me la entregó. Me recomendó hablar con una asesora, la doctora Juana Bonilla, cuando todo esto se resolviera. Tomé la tarjeta y prometí contactarla en cuanto llegara a casa. Agradecí la sugerencia y me despedí de ella, recogiendo el material que Juan me había proporcionado y dirigiéndome a casa. Al llegar, llamé a la doctora Bonilla y concerté una cita para el miércoles siguiente. Luego, continué con las tareas que habíamos discutido en la oficina de Ramona. El domingo a las 2:05 de la tarde, Dana llegó a casa con su maleta, su maletín, una bolsa de lona rodante y una bolsa de ropa grande. Dejó todo en el sofá y me sonrió, pero su sonrisa se desvaneció al ver los objetos dispuestos sobre la mesa de la cocina frente a mí. Le pedí que se sentara, insistiendo en que teníamos que hablar. A regañadientes, se acercó a la mesa y se sentó, observando todo lo que había dispuesto. Le pregunté si era ella a quien vi en Oklahoma la semana que dijo estar en Houston. Su expresión cambió, y admitió que sí, que había sido ella. Me sorprendió verla allí y esperaba que no hiciera nada, ya que esos hombres me habrían aplastado. También me corrigió sobre los abortos, revelando que había habido 4, no 3, y que el primero ocurrió antes de casarnos. Quería saber si alguno de esos niños era mío. Ella respondió que tal vez, ya que había tenido relaciones con muchos hombres, incluidos hombres de diferentes razas. No quería arriesgarse a tener un hijo birracial ni cargar con un hijo. Estaba claro que, aunque tenía derecho a elegir, yo también tenía derecho a no querer tocarla nunca más. Le pregunté cuánto tiempo llevaba pasando todo esto. Admitió que había comenzado incluso antes de comprometernos, primero organizando todo ella misma y luego con la ayuda de Jerry Stanford, lo que cambió todo. Explicó que le gustaba mucho la implicación física con varios hombres a la vez y que, aunque me amaba, encontraba una diferencia en hacer el amor conmigo y tener relaciones con otros hombres. Ella insistió en que sus acciones no cambiaban lo que sentía por mí y que nunca había hecho nada para hacerme daño. Pero yo estaba furioso. Le recordé que me había contagiado gonorrea y que no había incluido nuestra relación en su lista de parejas comprometidas, lo que me dejó en riesgo. Me dijo que esperaba ahorrar unos millones y luego retirarse, pero sabía que eso ya no ocurriría. Le informé que había llenado los papeles del divorcio. Ella respondió con arrogancia, afirmando que no tendría el valor de divorciarme y que me enterraría en el divorcio, llevándose todo lo que tenía. Además, insinuó que Harry y sus hombres me harían daño. Miré hacia la fachada de la casa y grité, dando la señal para que salieran las 5 personas que estaban en la puerta del despacho. Juan se acercó a Dana y le entregó un sobre de papel manila, notificándola oficialmente. Le entregué un bolígrafo y le pedí que firmara los papeles del divorcio para poner fin a este falso matrimonio. Ella se negó rotundamente a firmarlos. Informé a Dana de que el FBI congelaría sus fondos, lo que la dejó sorprendida. Le expliqué que los agentes especiales Julio y Simón la llevarían bajo custodia, ya que había una orden de arresto contra ella. Le sugerí firmar los papeles del divorcio para poder concentrarse en su defensa. Dana, temblorosa,
tomó el bolígrafo y firmó los papeles. Juan fue testigo de su firma y estampó su sello notarial, llevándose los documentos. En ese momento, los padres de Dana se acercaron para hablar con ella. Su madre, llamada Diana, avergonzada, le preguntó cómo había podido hacerme esto. Dana respondió despectivamente, mencionando que solo seguía los pasos de su madre, quien le había aconsejado tomar todo lo que pudiera. Su padre miró a su madre sorprendido, y ella murmuró algo ininteligible antes de que él le dijera que hablarían de esto en casa. Ramón, el padre de Dana, se disculpó conmigo, asegurándome que yo podía recoger las cosas de Dana en su casa cuando quisiera y que me mantendría en contacto. El agente Julio procedió a arrestar a Dana, informándole de los cargos de conspiración, asociación ilícita y tráfico con participación física. Mientras la esposaban, Dana me miraba fijamente. Juan, con una sonrisa irónica, comentó que todo había ido bien y me preguntó si estaba bien. Afirmé que lo estaba, y nos dimos la mano antes de despedirnos. 6 meses después, el divorcio se resolvió sin problemas, gracias en gran parte al trabajo de Ramona y a los cargos penales contra Dana. Las autoridades federales detuvieron a varias personas implicadas en la operación de Stanford, incluido el propio Stanford. Durante los juicios, se consideró que Dana era un riesgo de fuga y se le denegó la libertad bajo fianza. El tribunal le proporcionó fondos suficientes para pagar su defensa, y al final del juicio había gastado más de 3/4 partes de sus ahorros. Hablé con Dana una vez después de su arresto, cuando recibí los papeles definitivos del divorcio. La visité en la cárcel del condado donde estaba detenida. Parecía que había adelgazado y tenía bolsas oscuras bajo los ojos. Le dije que tenía un aspecto horrible, y ella respondió con su característico sarcasmo, diciendo que el naranja no era su color. Le pregunté si había recibido los papeles del divorcio, y me confirmó que sí. Le mencioné que había visto algunos de sus vídeos y que los encontraba bastante desagradables. Me di cuenta de que todos empezaban de la misma manera: un tipo pequeño y hogareño era golpeado y atado a una silla con una jaula de castidad encima. Dana admitió con suficiencia que esa había sido su idea, una fantasía que había tenido desde hacía mucho tiempo. Me di cuenta de lo retorcida que era. Le pregunté cómo podía dormir por las noches sabiendo lo que había hecho. Ella respondió con indiferencia, mostrando su falta de remordimiento. Comenté que nunca había tenido hijos, había sido una pésima esposa y sería una pésima madre. Vi un atisbo de tristeza en sus ojos, pero no me importó. Le sugerí que hiciera un favor a todos y terminara con todo esto, dejando claro mi desprecio por ella. Me levanté y me preparé para marcharme. Dana, con una mezcla de sorpresa y tristeza, me preguntó si realmente la despreciaba tanto. Confirmé que sí, que la detestaba con cada fibra de mi ser y que dudaba que volviera a amar o a confiar en otra mujer por su culpa. Le deseé una vida lamentable y me alejé, dejando atrás todo el dolor y la traición. La voz de Dana tembló ligeramente, sugiriendo que estaba a punto de sollozar, pero no me importó. Mi intención era clara: quería que mis palabras le causaran dolor y asegurarse de que entendiera el mensaje. Poco después de nuestro último encuentro, Dana cooperó con el Estado y proporcionó a las autoridades federales toda la información que buscaban. A cambio, se declaró culpable de cargos menores y fue condenada a 5 años de prisión. Juan me informó que probablemente pasaría la mayor parte de ese tiempo aislada en un lugar no revelado. Gracias a su testimonio, Stanford fue condenado a 105 años de prisión. Saber que estaría encerrado durante el próximo siglo me hizo sonreír. El resto de su equipo también se enfrentó a penas severas. Ramón y Diana atravesaron una mala racha, separándose durante unos meses tras una acalorada discusión en mi casa. Aunque ella juraba que no lo había engañado, a Ramón le costaba confiar en ella. Estuvieron a punto de divorciarse, pero decidieron ir juntos a terapia.
Aunque siguen juntos, su relación es tensa. Mientras tanto, yo seguí adelante, esforzándome por librar a Dana de mi vida. Vendí mi casa y compré un apartamento cerca de mi lugar de trabajo. Empecé a ir al gimnasio unos días a la semana para ponerme en forma y salí con algunas mujeres, pero ninguna resonaba conmigo. Comencé terapia con la doctora Bonilla, quien ha sido fundamental para abordar mis problemas. Sin embargo, sé que tengo un largo camino por delante. A menos que hayas pasado por ello, no puedes comprender el dolor de ser traicionado por alguien a quien has amado y en quien has confiado durante años. Aunque Dana me traicionó, las cosas están mejorando. Tengo mi trabajo, mi nueva casa, mi libertad, y he notado que algunas mujeres del trabajo se interesan por mi nuevo yo. Sí, sigo trabajando en mis problemas, pero quién sabe. Mañana será otro día.